irreversibles. Y fíjense cuáles son las enzimas de la gluconeogénesis, las que la sustituyen. ¿Quién sustituye? Miren, el piruvato, por la piruvato carboxilasa, se convierte en oxalacetato. Ya habíamos dicho que esto, ¿dónde está sucediendo? En la mitocondria, enzima mitocondrial hepática. ¿Estamos de acuerdo? El oxalacetato no es permeable. ¿En qué se tiene que convertir primero? En malato. Y una vez que sale en malato, se debe de transformar otra vez en oxalacetato. Y el oxalacetato, si se fijan, ya en el citosol, se convierte en fosfenoilpiruvato, paso número 9 de la glucólisis. ¿Cuál es la enzima que convierte el oxalacetato en fosfenoilpiruvato? Fosfenoilpiruvato carboxilasa. Primera enzima gluconeogénica. Llego al paso 9, como son reversibles, subo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí, la fructosa, bueno, PFK1 es irreversible. ¿Cuál es la segunda enzima gluconeogénica? Fructosa 1,6 bifosfatasa. Subo, esta es irreversible. Glucosa 6 fosfatasa y obtengo glucosa. Mira por una... Ahora, yo les había dicho que la glucosa 6 fosfatasa es común para dos rutas metabólicas. ¿Cuáles? Glucosa 6 fosfatasa es común para dos rutas metabólicas. Una es gluconeogénesis y segunda, glucogenólisis hepática. ¿Ok? Glucosa 6 fosfatasa es común para dos rutas metabólicas: gluconeogénesis y glucogenólisis hepática. ¿Sí? Esa es una enzima común para dos rutas. Esta y cuando yo degrade glucógeno, pero hepático. La glucogenólisis, ¿qué va? De glucógeno a glucosa 6-fosfato. Aquí me posiciono. ¿Cómo le hago para obtener de manera rápida glucosa? Uso esta. ¿Sí? Por eso te conecta con dos rutas metabólicas la glucosa 6-fosfatasa. Aquí está, ¿eh? Paso característico de la gluconeogénesis. Y enzimas gluconeogénicas. 1, 2, 3. ¿Sí? Ya se los estoy dando ahí, ¿eh? Quiere decir que en el mapa se vale hacer eso. Nada más que aquí te va a faltar, ¿qué? La lanzadera. De la mitocondria al citosol. Ajá. Les voy a enseñar la lanzadera de una vez. Químico, ¿dónde está esa presentación? No está. Porque hasta que vea gluconeogénesis. Estoy viendo. Yo les dije que gluconeogénesis, ¿quién generaba gluconeogénesis? Lactato, que lo estoy mencionando poquito, pero cuando yo vea metabolismo de glucógeno, ahí la vamos a ver más a fondo. Glicerol, que todavía no vemos lipólisis, y aminoácidos, porque todavía no veo proteínas. Eso nada más lo estoy usando con fines visuales para que puedan conectar. Para que quiero que vean la lanzadera de palabras. Miren. ¿Qué importancia biológica tiene esta ruta? Determinados tejidos necesitan un aporte continuo de glucosa. El cerebro depende de glucosa como combustible primario. Él no debe dejar de recibir glucosa, ayuno, alimentación. El eritrocito utiliza glucosa como único combustible. Entonces, aquí están los tres que hacen gluconeogénesis, que yo ya se los había enseñado. Los metabolitos. Son los metabolitos gluconeogénicos. Lactato, aminoácidos y glicerol. Ahora, de aminoácidos, si un aminoácido se desamina, pierde su grupo amino, se puede convertir en oxalacetato. Ahí está porque el oxalacetato puede ser gluconeogénesis. ¿Sí? Okay. Miren, quiero que conecten. El glicerol, ¿de dónde puede salir? Del tejido adiposo. ¿Sí? De los triglicéridos. Fíjense por dónde se está conectando. Glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato. Y luego esta se conecta por vía hidroxiacetona fosfato, fructosa 1,6 bifosfato, y puedes obtener glucosa. O sea, estás haciendo gluconeogénesis por medio del glicerol.
Ahora, si tú llegas a dihidroxiacetona fosfato, puedes formar gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y qué puedes hacer nuevamente? Síntesis de triglicéridos. O sea que el glicerol te sirve para hacer gluconeogénesis y para hacer resíntesis de triglicéridos. Tienes dos caminos. ¿Sí? El lactato, lo acabo de ver, ¿de dónde sale? Músculo y eritrocito. Se convierte en piruvato. ¿Cuál es la enzima? LDH. El piruvato, obviamente, puede llegar al hígado y convertirse en piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Y por la enzima piruvato carboxilasa se convierte en oxalacetato y hace gluconeogénesis. ¿Esto de dónde sale? Ácidos grasos. En su momento lo vamos a ver. Otros aminoácidos. El aminoácido alanina, cuando pierde su grupo amino, se convierte en piruvato. ¿Por qué creen que la alanina puede inhibir el paso 9 de la glucólisis a la piruvatocinasa? ¿Se acuerdan que les puse que alanina era un inhibidor alostérico? ¿Por qué? Porque se puede convertir en piruvato. En su momento lo vamos a ver. Cualquier metabolito que pueda ser convertido, fíjense bien, a piruvato u oxalacetato puede ser precursor de glucosa. No se les olvide eso. Cualquier metabolito que pueda ser convertido en piruvato. ¿Quién puede formar piruvato? La glucosa. ¿Quién más puede formar piruvato? Los aminoácidos. La alanina. Los ácidos grasos. ¿Cómo le harían los ácidos grasos si forman oxalacetato? Pues me convierto en fosfanoilpiruvato, ¿verdad? Ahora, quiero que vean lo siguiente. Bueno, ya habíamos mencionado gluconeogénesis, 90% hígado, 10% en riñón. Cerebro, músculo esquelético, músculo cardíaco, tiene lugar muy poca la gluconeogénesis. Muy poca. Realmente esos son los sitios. Y en estado de inanición, ayuno prolongado, 50% te lo provee el riñón. Porque acuérdense que los aminoácidos viajan al riñón, no solamente como sistemas buffers, sino también para desaminarse y convertirse en metabolitos o intermediarios metabólicos, como el oxalacetato. Miren, quiero que vean lo siguiente. Esta es la lanzadera. Uy. Miren, ya vimos que esta es la enzima mitocondrial hepática que utiliza biotina y bicarbonato y ATP. ¿Estamos de acuerdo? El piruvato se convierte en oxalacetato. ¿Sí? Entonces, el oxalacetato, ¿sí? Para poderse convertir, aquí está. ¿Esto dónde está sucediendo? En la mitocondria. Pero el oxalacetato no es permeable, no puede atravesar la doble membrana mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que el oxalacetato se convierta en malato. Ahora vamos a ver qué enzima convierte el oxalacetato en malato. Salud. Fíjense bien. Aquí está. Piruvato, ¿sí? Tiene permiso de atravesar la doble membrana mitocondrial sin ningún problema. La atraviesa, esta es la doble membrana. ¿Sí la entienden ahí? Sí entienden que es una doble membrana, ¿verdad? Aquí entró matriz mitocondrial. Utilizamos piruvato carboxilasa, que es la enzima que utiliza biotina, bicarbonato, ATP, y se convierte en oxalacetato. Ahora, ¿cómo logro convertirme de oxalacetato a malato? Utilizo una enzima que se llama malato deshidrogenasa. ¿Sí? No viene el nombre, pero esta es malato deshidrogenasa. Se oxida. ¿Por qué? Porque estoy usando oxígeno, porque estoy en la mitocondria. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El malato sí tiene permiso para atravesar la doble membrana mitocondrial. No se les olvide, ¿eh? Piruvato carboxilasa y malato deshidrogenasa mitocondrial. Atraviesa la doble membrana y ¿cómo me convierto en oxalacetato? Por la misma enzima malato deshidrogenasa citoplasmática y logro entrar a formar oxalacetato. Ya tengo oxalacetato, puedo conectar con la gluconeogénesis. Puedo usar las tres enzimas gluconeogénicas que son citoplasmáticas.
El oxalacetato se convirtió por malato. El malato viene de la mitocondria porque él sí puede atravesar. Y se tiene que convertir en oxalacetato. ¿Por qué? Porque él es el que hace el paso característico de la gluconeogénesis. Es el que me lleva al paso 9 de la glucólisis. Por la enzima fosfenoil piruvato carboxiquinasa. Para formar el paso 9. Porque la piruvato carboxilasa es irreversible. Y súbele a la glucólisis. Nada más sustituye las que son irreversibles. Solo esas tres. Parece como que es muy difícil, pero no está difícil. Me toca aprender todos los nombres sin trabarme. No te tienes que aprender, o sea, ¿qué te tienes que aprender de la gluconeogénesis? Que bueno, que si tú tienes piruvato, te vas a tener que convertir en oxalacetato por la enzima piruvato carboxilasa, enzima mitocondrial hepática que utiliza biotina, utiliza ATP y utiliza bicarbonato. Y logra obtener oxalacetato. Pero el oxalacetato no puede atravesar la doble membrana. ¿Qué enzima debo de utilizar? Malato deshidrogenasa mitocondrial, que se oxida de NADH a NAD. ¿Y qué sucede después? Se convierte en malato. Pero el malato sí tiene la particularidad de atravesar la doble membrana. Ya tengo malato, utilizo la misma enzima que la convirtió en oxalacetato a malato, ¿no? Malato deshidrogenasa, pero ahora se llama citoplasmática. Dijo que el oxalacetato se va al paso 9. El oxalacetato no, te conecta con el paso 9. Por la enzima, aquí está. Y que utiliza GTP. Esta no utiliza ATP. Utiliza guanosina trifosfato. Ya tienes fosfenoil piruvato, paso característico de la gluconeogénesis. Sube, beta glucosa. Nada más que te van a faltar dos enzimas que son de las irreversibles: fructosa 1,6 bifosfatasa y glucosa 6 fosfatasa. Esta enzima solamente te ayuda para conectar gluconeogénesis. En este inter, ¿qué estoy haciendo? Lanzadera de malato. ¿Sí? ¿Un poquito más claro visual? Ya tienen que ir construyendo mapas y rutas. ¿En una cartulina o Un rotafolio, ¿no? Mira, si hacen hojas de rotafolio, es que cada quien tiene que hacer una ruta metabólica. Sí, por eso. Yo les recomiendo en una hoja blanca. En una hoja blanca, fíjate bien, Ah, y la si que tú haces la hacemos. glucólisis, pues la que sigue es ciclo de Krebs. Para acá te vas a síntesis de glucógeno. Para acá metabolismo de fructosa y galactosa. Es más fácil de que conecten con hojas blancas. Porque ¿quién va a traer la cartulina y la hoja de rotafolio? ¿Se la van a estar pasando? ¿Un día tú, un día yo? Ah, nos quedamos trabajando aquí. Bueno, ustedes sabrán. Cada quien. Ustedes se tienen que poner de acuerdo, ¿eh? Es ahí donde va a empezar la averiguata, porque es grupal. ¿Y cómo nos vamos a dividir los temas? Ustedes van a saber. Ustedes tienen que agarrar el programa operativo. ¿Cuántas son? Bueno, ahorita se los puedo Glucólisis, comentar. Ahorita glu- terminemos. gluco- gluconeogénesis, ciclo de Krebs. Vía las Pentosas dijo que no. Pero me la tienen que señalizar. Tenemos que unir la fructosa y la galactosa. Son 6. No me falta ciclo de la urea, síntesis de Sí. faltan mucho. Entonces, por eso tienen que agarrar el Lipólisis. programa operativo y ponerse de acuerdo. Eso, usted es como una convocatoria grupal y ustedes tienen que hacer, se van a rifar o van por dedocracia, ustedes van a decidir. Parece que fuera, hay un mapa, pero van a ver lo que va a pasar. ¿Y sí? Y tú no haces esa ruta, la ruta que tú no hagas,
La ruta que tú no hagas, tú la tienes Que entender. que entender y revisar a tu compañero. La ruta que tú hagas te la tienen que someter a revisión, que no haga falta nada. Porque a la hora que vamos a suponer que ella hace glucólisis, el Krebs y el ciclo de la urea, a él yo le voy a preguntar glucólisis, él no hizo y él tiene que conocer la ruta de ella. Es donde se van a empezar a meter en graves Glucólisis es muy problemas. feo. No, espérate que entremos al ciclo de Krebs. Mañana no. Esto que acabo de ver se llaman destinos del Sí, pues piruvato. Miren, enseñaste ustedes la próxima tienen semana. una y respiras. presentación Sí, ya le acabo de estar. que dice destinos del piruvato. Miren. Ya vimos que en metabolismo anaerobio, si hay falta de ¿Eso sí oxígeno, en condiciones aeróbicas, ¿qué quiere decir? Ejercicio por el músculo puede convertirse en lactato, porque hay fibras musculares con y sin oxígeno, o en situación de hipoxia, un infarto. La vía aerobia está bloqueada, ¿estamos de acuerdo? Entonces buscas metabolismo energético. ¿Esta con quién te conecta? Con ciclo de Cori. En condiciones aeróbicas formo por la PDH acetilcoenzima A. Y en metabolismo de levaduras, microorganismos, formamos etanol por piruvato descarboxilasa. Piruvato descarboxilasa, PDH, piruvato deshidrogenasa y lactato deshidrogenasa. ¿Sí están conectándome? ¿Sí? Ok. Animales, plantas y muchos microorganismos en condiciones aeróbicas. Hay bacterias que usan oxígeno. Las que no usan oxígeno se van por esta vía. Las que usan oxígeno usan esta vía. ¿Sí? Bueno, esta perdón. Bueno, fosfonoil piruvato, ¿por quién se convierte en piruvato? Esto es de la glucólisis. Esa es otra enzima de piruvato, piruvato sinasa. Utiliza magnesio y potasio. Y habíamos dicho que cuando no se codifica genéticamente esto, produce anemia hemolítica. Por eso les puse un eritrocito. Dice, provoca lisis del eritrocito. Aquí está, lactato deshidrogenasa. Es lo mismo que le puse en el pizarrón. ¿Quién puede hacer este proceso? ¿Sí? El músculo y el eritrocito. ¿Estamos de acuerdo? Músculo y eritrocito. ¿Sí? ¿Y con qué ruta me conecta la vía de la lactato deshidrogenasa? Con la mitocondria. ¿Cuál? Cori. Ciclo de Cori. Ah. ¿Ok? El lactato sale del músculo por la sangre con dirección al hígado. Y luego, ¿se fijan? El lactato se puede volver a convertir en piruvato. ¿Cómo le hago para hacer gluconeogénesis con piruvato? Uso la piruvato carboxilasa para convertirme en oxalacetato. El piruvato que está en el citosol puede atravesar libremente las mitocondrias para encontrarse con la enzima mitocondrial hepática que se llama piruvato carboxilasa. ¿Dónde está sucediendo esto a esto y esto a esto? Citosol. Él atraviesa libremente la doble membrana mitocondrial y utiliza la piruvato carboxilasa para convertirse en oxalacetato. Para entrar al paso característico de la gluconeogénesis. Ese es el ciclo de Cori. Hay otro ciclo que se llama el ciclo de la glucosalanina, que se parece, pero no quiero que me los vayan a confundir. Miren, aquí yo tengo músculo, la sangre y el hígado. Cuando yo utilizo ejercicio o hay un infarto por falta de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato por la misma enzima que habíamos mencionado llamado la LDH. Sale este lactato, ¿están de acuerdo que es un ácido? Puede haber una acidosis láctica. Entonces el lactato viaja del músculo por la sangre, ciclo de Cori, y llega al hígado. Como la enzima es reversible, el lactato se convierte en piruvato. ¿Sí? Y este piruvato tiene que entrar a la mitocondria. ¿Para qué entra en la mitocondria? Para encontrarse con una enzima de origen mitocondrial que utiliza bicarbonato y biotina. ¿Cómo se llama?
El piruvato se convierte por la LDH en lactato. Sale del músculo por la sangre al hígado. Llega al citosol de los hepatocitos. Y la misma enzima que el piruvato la convirtió en lactato, la misma enzima lo vuelve a convertir en piruvato. Todo esto está sucediendo en el citosol. Pero el piruvato es una molécula que es permeable a las dobles membranas mitocondriales y se tiene que encontrar con una enzima que usa biotina, bicarbonato y ATP y es de origen mitocondrial. ¿Cómo se llama? Enzima mitocondrial hepática. Piruvato carboxilasa. ¿Qué hace el piruvato con la piruvato carboxilasa? Se convierte en oxalacetato. Exacto. ¿Sí? Y el oxalacetato, ¿cómo le hace para salir de la mitocondria al citosol? ¿Cómo le hace por el una lanzadera. oxalacetato para salir de la mitocondria al citosol? Para que se convierta en malato. Se convierte en malato. Y luego, Malato salir. Así porque él sí puede. lanzadera de malato. Se haga malato. Y luego, tenemos malato deshidrogenasa mitocondrial. Y si ya tengo malato en el citosol, utilizo la misma enzima malato deshidrogenasa citoplasmática. ¿Y en qué me convierto? Oxalacetato. En oxalacetato. Y el oxalacetato utiliza la enzima fosfenoil piruvato carboxinasa para llegar al paso 9 de la glucólisis, que es fosfenoil piruvato. Y hacerlo de la gluconeogénesis. Escuchen el audio, vean el video y sigan sus apuntes y van a poder entender. Y ahí utilizamos después la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Es donde va a empezar lo bueno. Es lo que ya les había dicho, ¿eh? Ya les había dicho. Le cambia hasta la cara explicando las rutas. Que se ve feliz. Como que le gusta El verse lactato feliz. producido en músculo esquelético activo permea a la sangre. Quiere decir que el lactato puede viajar libremente. Pero eso no puede ser por mucho tiempo. Porque si yo utilizo mucho esta vía, va a viajar al cerebro. La sangre viaja al cerebro y me puede llevar el lactato. Y eso puede llevarte a la muerte, provocarte una acidosis desde el punto de vista neurológico. Dice, este lactato puede permear a células del hígado, fíjense, del hígado, donde es nuevo oxidado a piruvato y convertido a glucosa por gluconeogénesis, que es liberada al torrente sanguíneo para poder ser utilizada en músculo. Ciclo de Cori, que acabamos de mencionar. Es una forma alternativa de energía. ¿Eso cuándo sucede? En un ayuno prolongado o en un estado de hipoxia o en un estado de ejercicio. Fíjense las situaciones por las cuales estoy usando esta gluconeogénesis por la vía de Cori. Hipoxia, ejercicio y ayuno prolongado. Lo del infarto ahí es donde entraba eso también. Hipoxia. Ah, ok. ¿Sí? No se les olvide esas tres condiciones para usar gluconeogénesis, bueno, ciclo de Cori para conectar gluconeogénesis. Ejercicio, hipoxia, Y ayuno entre paréntesis infarto, que puede ser, Ayuno prolongado. y ayuno prolongado. Aquí el secreto es saber que esta enzima, ¿dónde está ubicada? Citosol o mitocondria, y de qué te lleva a qué, y qué utiliza como cofactor, coenzima o vitamina. Yo haría unas fichas bibliográficas donde Paso por ponga paso. quién convierte piruvato en oxalacetato, quién convierte piruvato en acetaldehído, quién convierte piruvato en acetilcoenzima, y las barajeo. Órale, pum, 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 pum. Pues los Pero pasos, no ¿no? solamente la enzima, ¿qué cofactor, Coenzima de vitamina. coenzima o vitamina utiliza? Acuérdense que gran parte de las vitaminas actúan como coenzimas. Si yo utilizo NADH, pues yo sé que es la Enzima. vitamina B3, la niacina. Luego Si yo la utilizo FAD, riboflavina. es la B2, mande. Ahí salió la riboflavina, ¿no? Es una, cuando utilizo la FAD, Ah, que esa la voy a utilizar ¿quién? PDH. PDH. PDH utiliza FAD. ¿Sí? Aquí está el ciclo de Cori. Viaja de músculo al hígado. Y en el hígado se convierte en glucosa nueva. Pero ¿qué ocupo en el músculo tener? LDH, lactato deshidrogenasa. Para que este viaje del músculo al hígado y sea reconvertido en piruvato. El piruvato convertido en oxalacetato
el oxalacetato convertido en malato, usar lanzadera y hacer gluconeogénesis. No está tan difícil. Ya cuando le empiezan a agarrar el rollo, me dicen, no está tan difícil, sino que ahí tienen que hacer conexiones. ¿Se fijan? Vamos a andar pura conexión, conexión, conexión. Y después los voy a traer dando vueltas por todo el ciclo de Krebs, porque todo nos va a conectar a acetil-CoA. Y luego volvemos a regresar a acetil-CoA, y oxalacetato, y gluconeogénesis, pero todo te conecta a acetil-CoA. Y aquí les los doy paso por paso, miren. El piruvato, oxalacetato, aquí está la enzima, y oxalacetato, utilizando esta primera enzima gluconeogénica. Acuérdense que esta no es una enzima gluconeogénica, ¿eh? Gluconeogénica es a partir de esta, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. ¿Y qué decíamos de la glucosa 6-fosfatasa? Que es una enzima común para glucogenólisis hepática y para gluconeogénesis. Tienen que leer mucho, tienen que agarrar el libro, forzosamente. Y ahí está, utilizamos biotina, ¿sí? Mecanismo de la piruvato carboxilasa. Les estoy dando cosas del libro. Aquí está la lanzadera. ¿Cómo se llama la lanzadera? Malato aspartato. Ahora, ¿por qué se llama malato aspartato? Yo nada más les mencioné lanzadera de malato, pero es malato aspartato. Fíjense bien, porque si el oxalacetato acepta un grupo amino, ¿cómo se le llama? Cuando un metabolito acepta un grupo amino, hace transaminación. Si el oxalacetato acepta un grupo amino, se convierte en aspartato, un aminoácido no esencial que el cuerpo sintetiza. Por eso se llama lanzadera de malato aspartato, porque el oxalacetato en la mitocondria puede recibir un grupo amino y convertirse en aspartato. ¿Y para qué ocupo aspartato en el hígado? Para hacer ciclo de la urea. En su momento lo vamos a ver. El aspartato entra al ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea hay una parte que se hace en la mitocondria y otra parte que se hace en el citosol. Por eso se llama lanzadera de malato aspartato. ¿De dónde hace conexión el aspartato? De esta molécula. Si él recibe un grupo amino, se convierte en oxalacetato, en aspartato. Si el piruvato recibe un grupo amino, se convierte en alanina. Vamos a hablar de algo que se llaman transaminasas, enzimas del hígado. Ustedes en los laboratorios, en los SMAC, las han visto. TGO, TGP, ALT o AST. Son enzimas del hígado. Ahí es donde vamos a ver eso. ¿Okay? Lean esto, por favor. Miren, ahí está, conversión de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Cuál es la enzima? Segunda enzima gluconeogénica. Requiere magnesio, inhibido por AMP, fructosa 2,6-fosfato, bifosfato, perdón, y activado por ATP y citrato. La segunda enzima gluconeogénica, aquí está sus mecanismos de control. Y tienen que venir en el mapa. ¿Okay? Y luego, ¿cómo le hago para que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa? ¿Recuerdan que la exoquinasa era irreversible? Uso esta enzima, glucosa 6-fosfatasa. Solo se encuentra en tejidos cuya función sea mantener los niveles de glucosa en sangre, hígado y en menor grado riñón, pero principalmente hígado. Y esta es una enzima común de la glucogenólisis hepática y gluconeogénesis. No se les olvide eso. La ventaja de ver el video o de escuchar el audio es que puedes hacer anotaciones y le pones en pausa y te regresas y bla 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 y vuelves a ver alocado el químico 2 veces, 3 veces. Como químico, el video, si el video dura 30 minutos, tardo 3 horas en verlo. Los chistes. ¿Sí? O en la noche ahí te pones los audífonos y lo escuchas, a ver si en el subconsciente se queda, a ver si no hay pesadillas. ¿Ah? Peleando con Entonces, fíjense, dice el mantenimiento de la glucosa dentro de las células se realiza por dos sistemas.
Entonces dice regulación de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Dónde? Hígado y riñón. ¿Ok? Ahora, aquí está. Ahora, ¿quiénes son? Las tres. Ok, termino con esto. Tengo la PDH. La PDH, ¿en dónde se utiliza? Es una enzima mitocondrial, la PDH. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A. ¿Por quién es estimulada la PDH? Por insulina. La insulina estimula a la PDH porque eso se da en condiciones de alimentación después de comer. Tiene que entrar la glucosa a fosforilarse, oxidarse, convertirse en piruvato y luego utilizar esta enzima para convertirse en acetilcoenzima A. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula de acetilcoenzima A? 3, No. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula de acetilcoenzima A? 1. 2. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula de piruvato? Tres. Ok. El piruvato se va a convertir en una molécula de 2 carbonos. ¿Por qué se convierte de 3 a 2? Porque aquí está el tercer carbono. Como se oxidó, como utilizó oxígeno, perdió un carbono en forma de CO2. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama oxidación de la glucosa, porque estamos frente a uso de oxígeno en la mitocondria. Entonces, el complejo PDH, que también se le conoce a la enzima, ¿por qué se le conoce como complejo PDH? Porque esta enzima está formada por 3 enzimas. Es una molécula muy grande, en su momento la vamos a ver. La piruvato deshidrogenasa PDH está formada por E1, E2 y E3. En su momento la vamos a ver. En su momento la vamos a ver. Ahora fíjense bien lo que dice. Una deficiencia de PDH lleva un aumento del lactato por la LDH aumentada. Quiere decir que cuando esta enzima no se codifica, hay niños que nacen con deficiencia de esta enzima y ellos no pueden utilizar los carbohidratos. ¿Por qué? Porque el piruvato no se va a poder convertir en esto. ¿Y qué va a tener que hacer? Usar lactato. Y ese lactato va a estarlo liberando mucho en la sangre y se les va a ir al cerebro. Y les va a dañar los músculos y les va a dañar el cerebro. Vamos a ver un caso clínico en video. Cuando no se nace con esta falla enzimática. ¿Cuándo puede fallar esta enzima? Cuando hay un infarto, cuando hay hipoxia. El metabolismo aerobio no funciona. Entonces, esta enzima, como no está presente, no está funcional, usamos vía alternativa anaerobia, ¿ok? Ciclo de Cori. Pero fíjense qué es lo que pasa. Un aumento de la relación NADH, NAD, se inhibe la PDH. ¿Cuándo hay un aumento de este? En índice hipercalórico. Cuando yo estoy comiendo muchos carbohidratos, vamos a suponer que nos vamos al cine. Combo, palomitas de caramelo, refresco y hot dog. Eso es mucho carbohidrato. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como estás generando mucho NADH, este se va a generar en la glucólisis, en el complejo PDH, en el ciclo de Krebs. Entonces va a haber mucha energía, mucho NADH. Una relación de mucho esto en vez de esto te va a inhibir a la PDH. Porque ya hay mucha energía. Dice, hey, bloquéate, ya. ¿Qué pasaría si esto se bloquea? Por el aumento de esto, es donde voy a usar lanzadera de citrato, es donde voy a empezar a formar más ácidos grasos, es donde la persona va a subir de peso. En su momento lo van a entender. Y por lo tanto, el ciclo de Krebs se detiene. Lo tenemos que canalizar a que esa energía, como lo dice la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La tengo que canalizar a síntesis de ácidos grasos. Pero recuérdense que esta es una enzima estimulada por la insulina. ¿Qué requiere la PDH? Vitamina B1 en su forma activa, pirofosfato de tiamina, vitamina B2, riboflavina en forma de FAD. ¿Ok? No se les olvide, ya lo habíamos mencionado. La PDH fosforilada es menos activa, desfosforilada es más activa. ¿Quién inhibe alostéricamente a la PDH? ATP. ¿Quién la activa alostéricamente? AMP. Ya sé que quieren llorar, ya les estoy abriendo la cara. Ni modo. Esta es la consecuencia
de llevar un curso muy rápido. Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿En cuánto Porque, tiempo se avienta esto normal? pues imagínate, yo estoy viendo en 3 horas lo que yo veo en una semana, 5 horas. O sea, glucólisis lo daría en 3 clases normalmente. En la semana. O sea, en 3 clases, yo lo estoy viendo en una. Bueno, en 2. Prácticamente la vi en 2 casi. En realidad. ¿Y ya se acabó la glucólisis? ¿Sí? La glucólisis anaerobia, sí. Falta la... Estoy haciendo conexión destinos del piruvato. ¿Ok? Esto sigue siendo conexión Ajá. Y de esta que está aquí, miren, destinos piruvatos. ya la explicamos. Esto es de las levaduras. No tengo que entrar en mucho detalle. Te la pueden poner como opción Pero entonces, para ¿cómo se hace? destantearte. Porque eso es eso es de paramicro, ¿ok? Ahorita no vamos a ver eso. Entonces es un distractor. Ahora, sí te pueden preguntar, ¿cuál sería una de las enzimas que utilizan el metabolismo de las levaduras o del microorganismo? Ah, bueno, la piruvato es carbohidrato, pero realmente no. Y este es un resumen de lo que hemos estado hablando. ¿Sí se fijan que se parece a lo que vimos en el pizarrón? Parecido. Le vi más cochinero al pizarrón. Gracias por lo del cochinero. Es arte abstracto, está bonito a su manera. Ajá, sí, yo sé que a mi manera, pero a la de ustedes no. ¿Ven? Y si se fijan lo que dice que la piruvato, ya con eso termino. ¿Sí saben que para qué se activa esta enzima en el hígado? Para evitar hipoglucemia. ¿Por qué? Porque como vuelves de piruvato a glucosa, el cerebro, corazón y músculo no pueden seguir sin suministro de energía, en estado de ayuno o en estado catabólico. Y es por eso que hace esto. Creo que lean mucho. ¿Sí? Ahorita vimos destinos del piruvato. ¿Qué van a llevarse de tarea? Ganas de vivir. Ok. Me van a investigar, fíjense bien, ¿eh? O sea, obviamente, ¿qué es lo que yo haría? Este repaso lo puedo tener en la noche o lo puedo tener en la mañana. No pasa nada, no está tan difícil. Pero hoy sí tienen que hacer, me tienen que traer cómo la galactosa y cómo la fructosa se conectan a la glucólisis. Entonces van a decir, la fructosa que obtengo de los alimentos, cómo se conecta a la glucólisis. Tienen que buscarme las enzimas y por dónde entra, en qué paso de la glucólisis entra galactosa y en qué paso de la glucólisis entra fructosa. Lactosa y fructosa. Galactosa y fructosa. Ya vimos fructosemia, me La falta fructosa ver entra por esto. galactosemia Yo lo apunté. como patología. Pero aquí. Yo lo organizo. Entonces ustedes, miren, aquí, por aquí, se va a conectar el metabolismo de fructosa. Y por la PFK, Por ¿no? acá se va a conectar La la lactosa. lactosa. Entonces, ustedes pueden hacer un ejemplo de esto. Y ustedes pueden hacerlo así. Me ponen las enzimas, ¿cómo conectarían? ¿Cómo conectar? Ni modo, todo lo bueno se acaba, ya me voy. Ah.